Robert Mitchell miraba con cariño a su hijo de 6 años, que jugaba en el arenero de fuera de la casa. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ayer mismo, Luke era tan pequeño y ahora puede ducharse y hacer su propia cama, pensó el hombre. En cierto modo, la vida había sido dura con Robert, quitándole a su amada esposa el mismo día en que se había convertido en madre por primera vez. El caso es que Linda Mitchell no pudo sobrevivir a causa de una gran hemorragia interna ocasionada por una complicación de un parto prematuro. Aunque los médicos habían hecho todo lo posible, no pudieron salvar a la joven madre. Al enterarse de la pérdida de su esposa, Robert Mitchell se encontró solo, con el insoportable dolor que haría de su vida un infierno durante meses. La única salvación para el joven viudo fue cuidar de su hijo recién nacido, Luke, que nació prematuramente y se encontraba aún muy débil. A decir verdad, muchos de los médicos no creían que el niño fuera a sobrevivir. Sin embargo, hicieron todo lo posible para que Luke se recuperara. Al parecer, esta vez el destino se había apiadado de Robert, que acababa de perder a su mujer y podía perder a su hijo pequeño en cualquier momento. Afortunadamente, a pesar de las escépticas predicciones de los médicos, el estado de Luke se estabilizó y tras unas semanas en el hospital volvió a casa con su padre. Al llevar su hijo a casa, Robert no pudo contener las lágrimas. El pequeño Luke tenía los mismos ojos que su difunta madre, a la que Robert quería más que a nada en el mundo. No hace falta mencionar lo que el joven viudo y su hijo pequeño tuvieron que pasar antes de poder adaptarse a su nueva vida. Robert aprendió a ropar al bebé, a preparar leche en polvo y, por supuesto, a bañarlo en una pequeña bañera. El hombre creció en un orfanato y nunca conoció a sus padres, por lo tanto, no tenía nadie que lo ayudara. Robert tenía que trabajar mucho para darle a su hijo todo lo necesario y recurría regularmente a una niñera. Al principio los vecinos y conocidos de Robert no creían que pudiera criar a su hijo él solo. Pero el tiempo pasaba y el joven viudo estaba lleno de optimismo y energía. Lo único que afligía a Robert era el retraso en el desarrollo de su hijo pequeño. El hecho es que a los 6 años, Luke todavía no podía hablar. Lo más sorprendente era que los médicos no habían encontrado ningún problema en el aparato del habla del niño y que su mudez se debía probablemente a un retraso en el desarrollo. Intentando no entristecerse por ello, Robert se esforzó por ayudar a su hijo a superar la barrera interior que le impedía hablar. Para ello, el joven padre jugaba con él a juegos pedagógicos y veía programas educativos. Durante este tiempo, el padre y su hijo aprendieron a entenderse sin palabras. A veces, una mirada era suficiente para que Luke expresara su agradecimiento o una petición a su padre. Justo en el momento en el que Robert decidió llevar a su hijo al centro comercial, pudo leer su sincera aprobación en sus ojos. Entonces, Luke, ¿estás listo para ir? Creo que te voy a comprar algo de ropa. Se acerca el otoño y en tu armario todavía hay muchas cosas de verano, le dijo su padre. El chico sonrió felizmente y asintió con la cabeza. El hecho es que a Luke le gustaba mucho ir a la ciudad y a menudo se lo insinuaba a su padre con la mirada. Este era el caso esta vez, ya que los dos se subieron a su Chevrolet y se dirigieron al centro de la ciudad. Durante el trayecto, Luke miraba por la ventana, viendo con interés los carteles de neón y las vallas publicitarias. Vivían en los suburbios y el centro de la ciudad les parecía un lugar de cuento de hadas. Robert miraba con cariño a Luke y sonreía. Al hombre le gustaba consentir a su hijo, que había sido privado de su madre por un desafortunado golpe del destino. Finalmente, la silueta de un centro comercial se veía en el horizonte. Era realmente enorme, y a pesar de que era mediodía, estaba iluminado como un árbol de Navidad. Mientras conducía hacia el edificio, Robert redujo la velocidad habitual y encontró un lugar para estacionarse. El centro comercial estaba como siempre. Había multitudes de personas. Sin desperdiciar tiempo ni dinero, iban de un lado a otro, en busca de las cosas que necesitaban. Con los ojos muy abiertos, Luke miraba con interés las vitrinas y las boutiques con marcas de ropa de renombre internacional. En un momento dado, Robert perdió de vista a su hijo, mientras se acercaba a la máquina tragamonedas que estaba casi medio llena de peluches. Por $1, cualquiera podía probar suerte, y al meter dinero en la máquina, se activa el mecanismo para intentar obtener un juguete. Además de Luke, había otras personas junto a la máquina tragamonedas.
Entre ellas, una estudiante llamada April Morris. Estaba en su último año de universidad para convertirse en maestra y amaba a los niños más que a nada. Al ver el interés de Luke por los juguetes, April sacó $1 de su bolsillo y lo puso en la máquina. La máquina se activó inmediatamente y se iluminó con luces de arco iris. Luego se inició el mecanismo para sacar un juguete y en menos de 1 minuto, April tenía en sus manos un pequeño oso de peluche con un lazo escarlata alrededor del cuello. La chica miró su premio con una sonrisa y luego se lo dio a Luke. «Tómalo, cariño, ahora es tuyo». En ese momento, Robert se acercó a la máquina de juguetes y sin querer distraer a su hijo, se puso detrás de él. El joven padre se convirtió así en el testigo involuntario de la conmovedora escena que ocurría ante sus ojos. Al tomar el oso de peluche, Luke, bajando la mirada tímidamente, dijo en voz baja: «Gracias, señorita». Al principio Robert pensó que había escuchado mal, pero cuando su hijo repitió lo que había dicho, el hombre casi pierde el sentido. La sorpresa del joven padre se debió a que era la primera frase que pronunciaba su hijo, que llevaba 6 años sin decir una palabra. A Robert se le llenaron los ojos de lágrimas al ver la alegría con la que su hijo abrazaba el oso de peluche. April miró sorprendida a la extraña pareja y estaba a punto de irse cuando Robert le tocó suavemente el brazo. «Quería darte las gracias, señorita. Has hecho un verdadero milagro», dijo el hombre emocionado. «No hace falta que me lo agradezcas. Me gustan mucho los niños y siempre estoy cuidando de los pequeños de mi primo. Por eso puedo entenderlos perfectamente», respondió April con una sonrisa. Robert miró a la chica que estaba frente a él y sintió que se le acumulaba un extraño sentimiento, remotamente parecido a la simpatía. Un segundo más y la bella desconocida podría desaparecer, y Robert no podía permitírselo. Entonces el hombre se recompuso y armándose de valor le propuso: «¿Por qué no vamos a un café? No está lejos de aquí. Tomemos una taza de café». «¿Y un helado?». Para alivio de Robert, April se alegró de acompañarlo. Al poco tiempo, los tres estaban sentados en una cafetería, disfrutando de un delicioso helado de vainilla. Sin darse cuenta, los jóvenes empezaron a hablar y sintieron un agrado mutuo duradero. Como se supo un poco más tarde, April había llegado a Boston desde un pueblo rural perdido en el norte de Ohio. Sus padres eran campesinos pobres, cuya situación económica se había visto diezmada por una serie de pérdidas de cosechas provocadas por una sequía sin precedentes. April había querido ser maestra desde que era una niña, así que cuando se graduó, decidió hacer realidad su sueño. Los profesores estaban sorprendidos por la talentosa estudiante, que tenía un don innato para la enseñanza. Al ver al niño junto a la máquina de juguetes, April sintió una sensación similar a la compasión por el pequeño. La chica pudo ver de inmediato la tristeza en los ojos de Luke, la cual era imposible ocultar. Fue entonces cuando April quiso hacerle un pequeño regalo al niño, algo que lo animara y lo hiciera sonreír. Pero cuando escuchó la triste historia de Luke, todo tenía sentido para ella. Además, April miraba con indisimulada admiración a Robert, que tras la pérdida de su esposa no se derrumbó y decidió criar solo a su hijo. «Dios, tan joven y ya viudo, y además su hijo tan dulce», pensó April con tristeza. Luke, por su parte, no paraba de hablar con alegría. Le gustaba tanto el oso de peluche que le había regalado April que estaba dispuesto a decir en voz alta todo lo que no había podido decir en todos esos 6 años. «¿Vendrás a visitarnos? Vivimos cerca de la tienda, ya sabes, la del tejado rojo, como una casa de los cuentos», preguntó Luke, mirando a la chica con esperanza. April y Robert se vieron mutuamente y rieron a la vez. «Claro que iré, sin duda», respondió la chica. El caso es que a ella le habían agradado mucho el padre y su hijo, que a pesar de las dificultades de la vida, irradiaban alegría y energía positiva. April cumplió su palabra y vino a visitar a Robert y a Luke al día siguiente. La chica trajo un juguete para el niño, que había estado esperando impacientemente su llegada. Al ver a April en el umbral de su casa, Robert sintió algo en su corazón que hacía tiempo que consideraba irremediable. Esa noche todo fue de maravilla. Los jóvenes hicieron una barbacoa en el patio trasero, bebieron cócteles fríos y conversaron acerca de todo. Al mismo tiempo, Luke corría alegremente, tarareando la melodía de una simple canción infantil.
A su primer encuentro le siguieron un segundo y un tercero. Para alegría de Luke, April y Robert no se dieron cuenta de lo rápido que llegaron a vivir juntos. 6 meses después se comprometieron y celebraron una modesta boda. Ahora había de nuevo una mujer en la vida de Robert que amaba por igual no solo a su marido, sino también a su pequeño hijo. Además, Robert estaba seguro de que su difunta esposa lo veía desde arriba y se alegraba de su felicidad con su familia.